Hay decisiones que no tomas y, aún así, terminan definiendo tu vida. No porque hayas elegido algo conscientemente, sino porque al no elegir, permitiste que el tiempo, el miedo o la inercia decidieran por ti. Y lo más engañoso de la indecisión no es que te mantenga quieto, sino que te mantiene atrapado en un movimiento interno constante, girando alrededor de las mismas preguntas, gastando energía emocional sin avanzar realmente hacia ningún lugar. La indecisión no suele sentirse como un problema. Se siente como responsabilidad, como análisis, como prudencia, como madurez, como pensarlo bien. Y por eso es tan difícil detectarla a tiempo. Porque no hace ruido, no colapsa, no genera un error evidente. Simplemente va debilitando, poco a poco, algo esencial, la confianza en tu capacidad de elegir. Muchas personas creen que no deciden porque les falta información. Que cuando tengan más claridad, más datos, más señales, entonces sí podrán hacerlo. Pero llega un punto en el que la información deja de ser el obstáculo. Ya sabes lo suficiente. Has pensado lo suficiente. Has evaluado pros y contras más de una vez. Y aún así, algo te frena justo antes de dar el paso. Ese freno no suele aparecer como un pensamiento claro. Aparece como una sensación corporal. Una tensión en el pecho. Una confusión mental repentina. Una fatiga que surge solo de pensar en decidir. Una voz interna que dice espera un poco más, sin explicar exactamente qué estás esperando. Y entonces postergas. No hoy. Más adelante. Cuando estés más seguro. Cuando sea el momento adecuado. Cuando tengas más certeza. Y mientras tanto, la vida no se detiene. Sigue avanzando. Cambia. Se mueve. Y tú te quedas en ese espacio intermedio que no es doloroso de inmediato, pero tampoco es pleno. Un lugar donde no estás mal, pero tampoco estás en paz. La indecisión sostenida genera una forma particular de desgaste emocional. No es el dolor del error, porque no te equivocaste. Tampoco es el dolor de la pérdida, porque no elegiste perder. Es un cansancio difuso. Una sensación de estar siempre a punto de algo que nunca ocurre. De vivir en preparación constante para una vida que no termina de empezar. Las personas que viven mucho tiempo en indecisión suelen sentirse mentalmente agotadas. No porque piensen poco, sino porque piensan demasiado. Analizan, comparan, anticipan consecuencias, imaginan escenarios futuros una y otra vez. Y cada ciclo mental que no se cierra va erosionando algo interno, la sensación de dirección. Aquí aparece una verdad incómoda. Decidir no es solo elegir una opción. Decidir es asumir una identidad momentánea. Es decir, esto es lo que elijo ahora, sabiendo que implica renunciar a otras posibilidades. Y esa renuncia, aunque inevitable, activa miedos profundos que rara vez se nombran. Porque decidir no solo implica el riesgo de equivocarte. Implica el riesgo de descubrir algo sobre ti. Que no eras quien creías. Que no querías lo que pensabas. Que una vez elegido, ya no puedes esconderte detrás del todavía no sé. La indecisión, en ese sentido, funciona como refugio. Te mantiene a salvo de tener que confrontarte con las consecuencias de ser tú. La mente, cuando se acerca a una decisión importante, no solo evalúa datos. Evalúa amenazas simbólicas. ¿Y si elijo mal y me arrepiento? ¿Y si pierdo algo irreparable? ¿Y si decepciono a alguien importante? ¿Y si al decidir confirmo mis propios límites? Estas preguntas no buscan respuestas claras. Buscan frenar el movimiento. Por eso la indecisión no es falta de voluntad. Es un sistema de protección emocional. Un intento de evitar dolor, vergüenza, culpa o pérdida. El problema es que, al evitar el dolor del error, también evitas el aprendizaje que solo llega después de elegir. Evitas la experiencia real. Evitas el crecimiento que no se puede pensar, solo vivir. Hay algo que conviene decir con claridad, no existe la decisión perfecta. Existe la decisión suficientemente honesta para el momento en el que estás. Esperar certeza absoluta es una ilusión. Y muchas veces, esa espera es una forma sofisticada de huir de la responsabilidad emocional que implica elegir. Si te reconoces como alguien que piensa mucho antes de decidir, no hay nada defectuoso en eso. La indecisión suele aparecer en personas sensibles, reflexivas, conscientes. Personas que no quieren dañar, no quieren perder, no quieren equivocarse. El problema no es la sensibilidad. El problema es cuando esa sensibilidad se convierte en parálisis. La mente indecisa comete errores muy específicos. No errores lógicos evidentes, sino errores emocionales. Distorsiones internas que se sienten racionales, pero que en realidad están sostenidas por miedo.
Y estos errores no se activan porque seas débil, sino porque tu sistema aprendió que decidir era peligroso en algún momento de tu historia. Uno de los efectos más dañinos de la indecisión prolongada es la desconexión progresiva de tu intuición. No porque la intuición desaparezca, sino porque deja de ser escuchada. Cada vez que analizas sin actuar, refuerzas internamente la idea de que no confías en tu propio criterio. Y esa desconfianza se acumula. Con el tiempo, empiezas a buscar más confirmación externa. Más opiniones, más señales, más validación. Pero ninguna es suficiente. Porque el problema ya no es la falta de información, sino la falta de confianza en tu capacidad de sostener una elección, incluso si no sale perfecta. La indecisión también afecta la autoestima de forma silenciosa. Empiezas a verte como alguien que no sabe, que no está listo, que siempre duda. Y esa narrativa interna se convierte en otro freno más. No solo dudas de la decisión, dudas de ti. Hay personas que pasan años así, ajustando detalles menores, cambiando cosas superficiales, pero evitando decisiones estructurales. Las que implican cerrar etapas, asumir consecuencias, cambiar de rumbo. No porque no quieran, sino porque cada vez que se acercan a ese umbral, algo interno se activa y los devuelve al análisis infinito. Ese algo suele tener raíces profundas. A veces está ligado a experiencias pasadas donde decidir tuvo consecuencias dolorosas. A veces a contextos donde equivocarse no era seguro. A veces a historias donde el amor, el reconocimiento o la pertenencia dependían de hacerlo bien. La mente aprende rápido cuando algo duele. Y luego intenta evitar que vuelva a ocurrir, incluso si eso implica renunciar a tu libertad. La indecisión se sostiene también en una ilusión peligrosa, creer que no decidir te mantiene a salvo. Como si quedarte en el medio fuera neutral. Pero no lo es. No decidir también es una decisión. Y suele tener consecuencias lentas, silenciosas, pero profundas. Estancamiento. Resentimiento interno. Sensación de vida aplazada. Pérdida de oportunidades que no regresan. Este recorrido no busca empujarte a decidir rápido ni a actuar impulsivamente. Busca ayudarte a ver con claridad los errores mentales que mantienen la indecisión viva y cómo empezar a relacionarte de otra forma con el acto de elegir. No desde la perfección, sino desde la coherencia interna. A lo largo de este camino vamos a entrar en esos errores uno por uno, no como listas técnicas, sino como dinámicas internas que probablemente ya reconoces en tu vida cotidiana. Y lo haremos desde la experiencia humana, no desde la teoría. Porque la indecisión no se resuelve pensando más. Se transforma cuando cambias tu relación con el miedo, con el error y con la responsabilidad de vivir tu propia vida. Si algo de esto resuena contigo, no es casualidad. Significa que hay decisiones esperando ser tomadas. No cuando tengas todas las certezas, sino cuando tengas suficiente honestidad para elegir y sostener lo que venga después. Hay un error mental que suele instalarse con apariencia de virtud. Se presenta como sensatez, como madurez, como inteligencia emocional. Incluso puede recibir elogios del entorno. Pero por debajo, funciona como uno de los frenos más potentes para tomar decisiones importantes. Es la confusión entre prudencia y miedo. La prudencia real nace de la claridad. El miedo, en cambio, nace de la amenaza. El problema es que ambos pueden sentirse muy parecidos por dentro. En los dos casos hay pausa. Hay análisis. Hay espera. Pero solo uno de ellos te prepara para actuar. El otro te prepara para quedarte. Muchas personas dicen estoy siendo prudente cuando en realidad están evitando el riesgo emocional de decidir. Y esa confusión es peligrosa porque se vuelve invisible. No genera alarma. No parece un problema. Al contrario, parece una cualidad. Pero mientras más tiempo se sostiene, más paraliza. La prudencia auténtica observa, evalúa y luego elige. El miedo analiza, evalúa y vuelve a analizar. No para elegir mejor, sino para postergar el momento de asumir consecuencias. Y aquí aparece una diferencia clave. La prudencia termina en decisión, el miedo termina en espera indefinida. Cuando este error mental se instala, la mente empieza a construir argumentos muy convincentes. No tengo suficiente información todavía. Necesito estar más seguro. No es el momento adecuado. Podría pasar algo mejor si espero un poco más. Y cada uno de estos pensamientos suena razonable. No parecen excusas. Parecen responsabilidad. Pero si miras con más atención, notas algo importante. Nunca llega ese momento ideal. Nunca aparece esa certeza total. Siempre hay una variable más. Siempre hay un riesgo que no se puede eliminar. Y mientras tanto, la decisión sigue pendiente, acumulando peso emocional. Este error se sostiene porque promete protección.
Promete evitar el error. Promete evitar el arrepentimiento. Promete evitar el dolor. Pero lo que no dice es el precio que cobra a cambio. Desgaste interno, pérdida de dirección y una creciente desconfianza en tu capacidad de elegir. Cuando confundes miedo con prudencia, empiezas a traicionar algo muy sutil pero muy importante, tu propia percepción interna. Porque en el fondo, muchas veces ya sabes lo que quieres decidir. No con certeza absoluta, pero sí con una sensación clara. Una inclinación. Una intuición. Y cada vez que la ignoras en nombre de la prudencia, algo dentro se debilita. La intuición no grita. No da garantías. No promete resultados perfectos. Pero suele señalar dirección. Y cuando esa señal se desoye repetidamente, el sistema interno aprende algo peligroso, que no vale la pena enviar señales, porque no serán tomadas en cuenta. Ahí empieza la desconexión. Este error mental suele tener raíces profundas. Muchas veces nace en contextos donde equivocarse tuvo consecuencias duras. Donde un error fue castigado. Donde decidir mal implicaba vergüenza, rechazo o pérdida de amor. En esos entornos, la mente aprende que esperar es más seguro que elegir. Que no moverse es menos peligroso que avanzar. El problema es que esa estrategia, que alguna vez protegió, deja de servir cuando la vida adulta exige decisiones constantes. Elegir caminos. Cerrar etapas. Asumir riesgos razonables. Y cuando sigues usando una estrategia antigua en un contexto nuevo, aparece el bloqueo. Hay algo importante que conviene decir con claridad: no decidir también es una decisión. Aunque no lo parezca. Aunque no la reconozcas como tal. Cada vez que postergas, eliges mantener el estado actual. Cada vez que esperas, eliges no avanzar. Y esa elección tiene consecuencias, aunque no sean inmediatas. Este error mental también se manifiesta como una necesidad excesiva de validación externa. Cuando confundes miedo con prudencia, buscas constantemente señales afuera que te autoricen a decidir. Opiniones, consejos, aprobación. Y aunque las recibas, rara vez son suficientes. Porque el problema no es la falta de permiso externo, sino la dificultad para darte permiso interno. Con el tiempo, esta dinámica genera una sensación extraña. Sabes que estás estancado, pero no puedes señalar exactamente por qué. No hay un obstáculo claro. No hay una crisis evidente. Solo una incomodidad persistente. Una vida que se siente en pausa. Una sensación de potencial no vivido. La mente que confunde prudencia con miedo también suele sobreestimar las consecuencias negativas de decidir y subestimar las consecuencias de no hacerlo. Imagina escenarios catastróficos si eliges mal, pero no imagina el desgaste acumulado de seguir igual. Y ese sesgo distorsiona la percepción del riesgo. Elegir implica exponerte. Exponerte a fallar. Exponerte a descubrir límites. Exponerte a perder algo. Pero no elegir implica otra exposición, exponerte a una vida que no termina de empezar. Exponerte a la frustración silenciosa. Exponerte al resentimiento contigo mismo. Este error mental se refuerza con el tiempo. Cuanto más postergas, más difícil se vuelve decidir. No porque la decisión sea más compleja, sino porque tu confianza interna se ha debilitado. Empiezas a verte como alguien que duda siempre. Y esa identidad refuerza la parálisis. Aquí ocurre algo muy importante. Decidir no es solo un acto racional. Es un acto emocional. Implica tolerar incertidumbre. Implica sostener ansiedad. Implica aceptar que no todo saldrá perfecto. Y cuando no has desarrollado esa tolerancia, la mente busca refugio en el análisis infinito. La prudencia auténtica acepta el riesgo como parte del proceso. El miedo disfrazado de prudencia exige garantías imposibles. Y como esas garantías no existen, la decisión nunca llega. Este error mental también se relaciona con una idea muy arraigada: creer que una buena decisión debería sentirse segura. Pero muchas decisiones importantes no se sienten seguras. Se sienten inciertas, inquietantes, incluso amenazantes. Y eso no significa que sean incorrectas. Significa que importan. Si una decisión no mueve nada dentro de ti, probablemente no sea tan relevante. Las decisiones que cambian la vida suelen venir acompañadas de miedo. No porque sean malas, sino porque te sacan de lo conocido. Esperar a que el miedo desaparezca antes de decidir es esperar algo que rara vez ocurre. Las personas que logran atravesar la indecisión no lo hacen porque no tengan miedo. Lo hacen porque aprenden a decidir con miedo. A no interpretarlo automáticamente como señal de peligro. A verlo como parte natural del proceso de elegir algo significativo. Este recorrido no te invita a tomar decisiones impulsivas ni a ignorar las consecuencias. Te invita a revisar honestamente si lo que llamas prudencia es realmente cuidado,
O si es miedo aprendiendo a hablar con palabras razonables. Porque hay una diferencia enorme entre cuidarte y esconderte. Entre esperar con conciencia y postergar por temor. Entre evaluar y evitar. Y esa diferencia no siempre se ve desde afuera. Se siente por dentro. Si al escucharte aquí reconoces esta dinámica en tu vida, no es una condena. Es una oportunidad. Una oportunidad de empezar a distinguir cuando estás cuidándote y cuando estás evitando. Cuando estás esperando con claridad y cuando estás esperando para no elegir. La indecisión no se rompe forzándote a decidir. Se transforma cuando empiezas a ver con honestidad qué emoción está al mando. Y cuando dejas de llamar prudencia a lo que en realidad es miedo pidiendo protección. Hay otro error mental que sostiene la indecisión con una fuerza casi invisible, porque se presenta como esperanza. Como optimismo. Como la idea de que, si sigues pensando un poco más, aparecerá una opción mejor. Una alternativa que no duela. Una elección que no implique renunciar a nada importante. Y esa idea, aunque suene razonable, es una de las trampas más profundas de la mente indecisa, la fantasía de que existe una decisión sin pérdida. La mente humana tiene dificultades para aceptar la renuncia. No porque sea débil, sino porque renunciar confronta algo muy primario, el límite. Elegir una cosa implica no elegir otras. Y eso activa una sensación de pérdida incluso antes de que ocurra. Entonces la mente intenta evitar esa sensación imaginando una salida mágica, una opción que lo tenga todo, que no cierre puertas, que no decepcione a nadie, que no implique riesgo real. Este error mental no se vive como negación. Se vive como búsqueda, como apertura, como amplitud de posibilidades. Pero en el fondo, lo que hace es impedir el compromiso. Porque comprometerte con una decisión implica aceptar que algo quedará fuera. Y mientras no aceptes eso, la elección se posterga indefinidamente. Muchas personas quedan atrapadas aquí durante años. Saltan mentalmente de una opción a otra. Ven ventajas en todas. Ven riesgos en todas. Y como ninguna es perfecta, ninguna se siente suficientemente segura. Entonces esperan. No a que algo cambie afuera, sino a que la incomodidad interna desaparezca. Pero no desaparece, porque no es una señal de error, sino una señal de realidad. La realidad es que toda decisión importante implica una pérdida. Aunque sea pequeña. Aunque sea simbólica. Perder una identidad posible. Perder una versión alternativa de la vida. Perder la fantasía de que podrías tenerlo todo sin costo. Y mientras esa pérdida no sea aceptada, la decisión no se integra emocionalmente. Este error mental se alimenta mucho de la comparación. Ves otras vidas. Otros caminos. Otras elecciones. Y la mente construye la ilusión de que los demás eligieron sin perder. Que tomaron decisiones claras y todo encajó. Que avanzaron sin dudas ni renuncias. Pero esa imagen es incompleta. Toda vida que avanza dejó algo atrás. Toda elección cerró puertas. Lo que ocurre es que las pérdidas ajenas no siempre son visibles. Cuando no aceptas la pérdida como parte natural de decidir, la indecisión se vuelve una forma de apego. Apego a las posibilidades no vividas. Apego a las versiones potenciales de ti. Apego a no tener que soltar nada todavía. Y ese apego, aunque parezca inofensivo, te mantiene suspendido en un mientras tanto que desgasta profundamente. Hay algo importante aquí. La mente indecisa suele decir, no quiero equivocarme. Pero muchas veces, lo que realmente dice es, no quiero perder. Y como perder es inevitable, la mente busca la única forma de evitarlo, no elegir. El problema es que no elegir también implica perder. Solo que esa pérdida es más lenta, más difusa, más difícil de nombrar. Se pierde tiempo. Se pierde energía. Se pierde conexión con el propio deseo. Se pierde la sensación de estar viviendo activamente la propia vida. Y esas pérdidas, al no ser inmediatas, suelen minimizarse. Pero se acumulan. Este error mental también se relaciona con una expectativa poco realista sobre las decisiones. Creer que una buena decisión debería sentirse clara, tranquila, confirmada. Como si el cuerpo debiera decir sí sin ambigüedad. Pero muchas decisiones importantes no se sienten así. Se sienten mezcladas. Con entusiasmo y miedo. Con alivio y tristeza. Con deseo y duda al mismo tiempo. Esperar una señal emocional pura es esperar algo que rara vez ocurre. Porque la emoción humana es compleja. Y cuando una decisión importa, activa capas distintas a la vez. Querer eliminar esa complejidad antes de decidir es pedirle a la vida algo que no puede dar. Este error mental se refuerza con una pregunta que parece inteligente, pero suele ser paralizante. ¿Y si hay algo mejor? Esa pregunta no busca claridad. Busca mantener abiertas todas las opciones. Y mientras todo esté abierto,
nada se concreta. La mente se queda explorando posibilidades, no viviendo realidades. Hay un momento en el que esta dinámica empieza a generar angustia. No una angustia intensa, sino una inquietud persistente. Una sensación de estar retrasando algo importante. De no estar donde podrías estar. Y esa sensación suele venir acompañada de culpa. Culpa por no decidir. Culpa por no avanzar. Culpa por sentirte insatisfecho sin razón aparente. La mente responde a esa culpa con más análisis, más justificaciones, más explicaciones internas. Y el círculo se cierra. Análisis para evitar pérdida. Evitación que genera estancamiento. Estancamiento que genera culpa. Culpa que empuja a más análisis. Y así, la decisión se aleja cada vez más. Aceptar que no existe la opción perfecta es un punto de quiebre importante. No como resignación, sino como madurez emocional. Significa reconocer que toda elección es parcial, que toda decisión es limitada, que toda vida es incompleta por definición, y que eso no es un defecto, es una condición humana. Cuando alguien acepta esto de verdad, algo se relaja por dentro. No desaparece el miedo, pero deja de dominar. La mente deja de buscar la salida perfecta y empieza a buscar una salida honesta. No la que garantiza todo, sino la que se siente más alineada con quien eres ahora, no con todas las versiones que podrías haber sido. Este error mental también se apoya en una fantasía muy extendida, creer que decidir demasiado pronto te quita libertad. Pero en realidad, la indecisión prolongada es la que la reduce. Porque mientras no eliges, no profundizas. No te comprometes. No desarrollas nada. La libertad sin compromiso se vuelve superficial. Se siente amplia, pero vacía. Elegir, en cambio, limita, pero también profundiza. Al elegir, inviertes energía. Te involucras. Aprendes. Ajustas. Y aunque pierdas otras opciones, ganas experiencia real. Ganas contacto con la vida concreta, no con la imaginada. Este error mental suele generar una sensación de inmadurez interna. No porque falte capacidad, sino porque la mente sigue esperando una condición ideal que nunca llega. Y mientras tanto, el mundo real pasa. Las oportunidades cambian. Los contextos se transforman. Y la decisión que antes estaba disponible ya no lo está en los mismos términos. Aceptar la pérdida como parte del proceso no significa tomar decisiones apresuradas. Significa decidir sabiendo que algo quedará atrás. Y permitirte sentir esa tristeza, esa nostalgia, ese que hubiera pasado si sin usarlo como freno. Las personas que avanzan no son las que no sienten eso. Son las que no lo usan como excusa para quedarse. Este recorrido no te pide que elijas ahora mismo algo concreto. Te pide que observes honestamente si estás esperando una opción imposible. Si estás buscando una decisión sin costo. Si estás postergando porque no quieres perder ninguna posibilidad, aunque eso implique no vivir ninguna plenamente. Porque hay una diferencia profunda entre elegir con conciencia y quedarte atrapado en la fantasía de que todo es posible mientras no eliges. En la primera hay vida. En la segunda, solo expectativa. Si al escucharte aquí reconoces este patrón, no te castigues. Es un error mental común. Muy humano. Pero también es una puerta. La puerta a aceptar que vivir implica renunciar. Que decidir implica perder algo. Y que esa pérdida, lejos de destruirte, te permite habitar una vida real en lugar de una vida imaginada. Hay un error mental que parece lógico, incluso responsable, pero que en la práctica mantiene a muchas personas atrapadas durante años en la indecisión. Es la creencia de que, antes de actuar, deberías sentirte seguro, calmo, convencido, alineado emocionalmente, como si la decisión correcta tuviera que venir acompañada de una sensación interna de certeza que lo confirme todo. Y cuando esa sensación no aparece, interpretas la incomodidad como señal de que aún no es momento de decidir. Este error es especialmente engañoso porque se apoya en una idea muy difundida: si algo es para ti, se sentirá bien. Pero la vida rara vez funciona así cuando se trata de decisiones importantes. Las decisiones que realmente importan no suelen sentirse tranquilas al principio. Suelen sentirse inquietantes, desordenadas, ambiguas. Y eso no significa que sean incorrectas. Significa que te están moviendo fuera de lo conocido. Esperar sentir seguridad antes de decidir es esperar algo que muchas veces solo aparece después de haber decidido. La seguridad no siempre precede al movimiento. En muchos casos, es consecuencia de él. Pero la mente indecisa invierte ese orden. Dice, primero quiero sentirme seguro, luego actuaré. Y como la seguridad no llega sin acción, el movimiento nunca ocurre. Este error mental tiene raíces profundas.
Para muchas personas, la seguridad emocional estuvo asociada durante años a la aprobación externa, a hacer lo correcto, a no equivocarse, a cumplir expectativas. Entonces, cuando una decisión no viene acompañada de una sensación clara de respaldo interno o externo, se vive como una amenaza, no como una oportunidad. La mente interpreta la ansiedad previa a decidir como señal de peligro. Pero no toda ansiedad indica error. Muchas veces indica transición. Indica que estás cruzando un umbral interno. Indica que estás dejando una identidad conocida para entrar en una nueva. Y eso, inevitablemente, genera activación emocional. Hay decisiones que no se sienten seguras porque implican dejar de ser quien eras. Dejar un rol. Dejar una narrativa. Dejar una versión de ti que, aunque ya no encaje, te daba estabilidad. Y el cuerpo reacciona ante esa pérdida simbólica. No porque estés eligiendo mal, sino porque estás eligiendo algo distinto. Este error mental se refuerza con una confusión importante: creer que la calma es un requisito para actuar. Pero muchas decisiones importantes se toman en medio de la duda, no en ausencia de ella. Esperar a que la duda desaparezca es esperar algo que no siempre ocurre. Y mientras tanto, la vida sigue. Cuando alguien queda atrapado en esta dinámica, empieza a vigilar obsesivamente su estado emocional. Se pregunta una y otra vez: ¿cómo me siento con esta opción? Y si no aparece una sensación clara de alivio, interpreta eso como una señal negativa. Pero las emociones no son brújulas infalibles. Son respuestas al cambio. Y el cambio, incluso cuando es necesario, genera incomodidad. Este error mental también se manifiesta como una búsqueda constante de señales. Señales internas. Señales externas. Coincidencias. Mensajes. Confirmaciones. Como si la decisión correcta tuviera que venir acompañada de una garantía emocional. Y cuando esas señales no aparecen, la decisión se posterga una vez más. El problema es que la mente indecisa suele confundir miedo con intuición. Ambas pueden sentirse similares. Ambas pueden manifestarse como tensión, inquietud, resistencia. Pero no significan lo mismo. El miedo busca protegerte de lo desconocido. La intuición suele señalar dirección, incluso cuando da miedo. Aprender a diferenciarlas no es inmediato, pero es esencial. Este error mental también afecta la relación con el error. Si crees que una decisión correcta debería sentirse segura desde el inicio, cualquier incomodidad posterior se vive como prueba de que te equivocaste. Entonces, ante la mínima dificultad, dudas, retrocedes o te castigas. Pero muchas decisiones correctas incluyen momentos difíciles. La dificultad no invalida la elección. A veces, la confirma. Hay algo que pocas personas se dicen con honestidad: si esperas sentirte completamente seguro antes de decidir, probablemente no tomarás muchas decisiones importantes. Porque la seguridad total es incompatible con el crecimiento. Crecer implica exponerte. Y exponerte implica incomodarte. Este error mental se sostiene también en una expectativa poco realista sobre la claridad emocional. Creer que deberías sentirlo claro antes de actuar. Pero la claridad muchas veces llega después. Llega cuando empiezas a caminar. Cuando ves cómo respondes. Cuando ajustas. Cuando te comprometes. No antes. La indecisión se alimenta de esta espera. Espera sentirte listo. Espera sentirte fuerte. Espera sentirte seguro. Y mientras tanto, la oportunidad se enfría. El deseo se diluye. La vida se posterga. Este error mental también tiene un costo profundo en la autoestima. Cada vez que postergas porque no te sientes seguro, refuerzas la idea de que necesitas sentirte perfecto para actuar. Y como nadie se siente así, la acción se vuelve cada vez más lejana. Empiezas a verte como alguien frágil, incapaz de sostener la incomodidad. Y eso no es cierto. Pero se aprende por repetición. Hay una diferencia importante entre ignorar tus emociones y no obedecerlas ciegamente. La sabiduría no está en reprimir lo que sientes, sino en no permitir que una emoción momentánea tome decisiones por toda tu vida. Sentir miedo no es una orden. Es información. Y como toda información, necesita contexto. Este error mental también distorsiona la relación con el tiempo. Se vive como si siempre hubiera un después más seguro. Como si el momento adecuado fuera llegar con claridad absoluta. Pero muchas decisiones importantes no tienen un momento perfecto. Tienen un momento disponible. Y ese momento, si no se toma, pasa. Aceptar que puedes decidir sin sentirte completamente seguro es un acto profundo de madurez emocional. Significa confiar en tu capacidad de responder a lo que venga, no en tu capacidad de preverlo todo. Significa creer que, incluso si te equivocas, podrás aprender, ajustar y seguir.
La indecisión empieza a perder fuerza cuando dejas de exigirle a la decisión algo que no puede darte, certeza emocional total. En lugar de eso, empiezas a preguntarte algo distinto. ¿Puedo sostener la incomodidad que viene con esta elección? ¿Puedo acompañarme si aparece miedo? ¿Puedo responsabilizarme de lo que venga después? Estas preguntas no eliminan el miedo, pero cambian la relación con él. Ya no es un freno automático. Se vuelve un compañero incómodo, pero manejable. Y desde ahí, la acción se vuelve posible. Este recorrido no te pide que ignores tus emociones ni que te fuerces a decidir sin escuchar nada. Te pide que revises honestamente si estás esperando una sensación imposible antes de permitirte avanzar. Si estás usando la falta de seguridad como excusa para no elegir. Si estás confundiendo incomodidad con error. Porque hay una verdad que suele doler al principio, pero libera después. Muchas decisiones importantes se toman con miedo. No a pesar de él, sino junto a él. Y la seguridad que tanto esperabas aparece después, cuando ya estás caminando. Si al escucharte aquí reconoces este patrón en tu vida, no es un fallo. Es una oportunidad de ajustar. De dejar de esperar sentirte listo para empezar a vivir. De permitirte decidir sin garantías absolutas, confiando más en tu capacidad de sostenerte que en tu necesidad de certeza. Hay un error mental que pesa más de lo que parece porque se presenta como responsabilidad a largo plazo, como visión madura del futuro, como inteligencia estratégica. Es la creencia de que una decisión importante debería ser correcta para siempre. No solo correcta ahora, no solo adecuada para esta etapa, sino definitiva, irreversible, a prueba de arrepentimiento. Y esa presión silenciosa es una de las causas más profundas de la indecisión crónica. Cuando una decisión se carga con la expectativa de durar toda la vida, deja de ser una elección y se convierte en un juicio sobre tu identidad. Ya no eliges solo un camino, eliges quién vas a ser. Y cualquier error deja de ser un ajuste posible para convertirse, en la imaginación, en una condena. Bajo esa lógica, no decidir parece más seguro que equivocarse para siempre. Este error mental no surge de la nada. Suele formarse en contextos donde cambiar de opinión era visto como debilidad, inestabilidad o fracaso. Donde había que elegir bien porque no había margen para rectificar. Donde equivocarse tenía consecuencias duras, duraderas o humillantes. La mente aprende entonces a protegerse elevando el estándar de la decisión hasta hacerlo inalcanzable. Así, cada vez que te acercas a una elección importante, aparece una voz interna que no dice elige lo mejor ahora, sino elige algo que no tengas que corregir jamás. Y como eso no existe, la elección se posterga. No por falta de deseo, sino por exceso de presión. Este error mental también se sostiene en una idea muy extendida, creer que las personas que parecen seguras tomaron decisiones definitivas y nunca miraron atrás. Que eligieron bien desde el inicio y todo encajó. Pero esa imagen es una ilusión. La mayoría de las vidas que avanzan lo hacen a través de decisiones provisionales que se ajustan con el tiempo. No a través de elecciones perfectas, sino de elecciones revisables. La mente indecisa, sin embargo, no ve ese proceso. Ve solo el resultado aparente. Y se exige a sí misma una claridad que nadie tuvo realmente al principio. Esa exigencia paraliza porque convierte cada decisión en una apuesta total. Este error mental se manifiesta en preguntas como, ¿y si esto no es lo mío? ¿Y si después quiero otra cosa? ¿Y si más adelante me doy cuenta de que me equivoqué? Estas preguntas no buscan información útil. Buscan eliminar la posibilidad del cambio. Buscan garantías de permanencia. Y la vida no ofrece esas garantías. El problema no es pensar en el futuro. El problema es exigirle a una decisión presente que resuelva todas las versiones futuras de ti. Eso no es previsión. Es una carga imposible. Porque tú también cambiarás. Tus valores, tus deseos, tus límites, tu contexto. Pretender que una elección de hoy sea válida para siempre es desconocer la naturaleza del crecimiento humano. Este error mental también se alimenta del miedo al arrepentimiento. Se imagina el arrepentimiento como una experiencia insoportable, como una prueba de fracaso personal. Pero el arrepentimiento no siempre indica que decidiste mal. A veces indica que creciste, que cambiaste, que ahora ves desde otro lugar. Confundir arrepentimiento con error absoluto es otra forma de rigidez mental. Cuando alguien vive esperando la decisión correcta para siempre, suele quedarse atrapado en decisiones pequeñas, reversibles, poco comprometidas. Evita los movimientos grandes, los cambios estructurales, los pasos que implican exposición real. Y con el tiempo, esa evitación genera una sensación de vida incompleta, de potencial no realizado. Este error mental también afecta la relación con la identidad. Empiezas a creer que elegir mal significa ser alguien equivocado.
que una decisión fallida define quién eres. Y esa fusión entre decisión e identidad vuelve todo más pesado, más amenazante, más difícil de sostener emocionalmente. La realidad es otra. Las decisiones no definen quién eres de una vez y para siempre. Definen dónde te colocas ahora. Y desde ahí, puedes aprender, ajustar, moverte. La identidad no es una estructura rígida que se rompe con un error. Es un proceso vivo que se construye en movimiento. Hay algo liberador en aceptar que muchas decisiones importantes no son definitivas, incluso cuando parecen grandes. Puedes cambiar de rumbo. Puedes redefinir. Puedes corregir. No siempre sin costo, pero sí sin perder tu dignidad. La mente indecisa suele sobreestimar la irreversibilidad de las decisiones y subestimar la capacidad humana de adaptación. Este error mental también se relaciona con una idea muy exigente, creer que deberías saber exactamente qué quieres antes de empezar. Pero muchas veces, sabes qué quieres haciendo, no pensando. La claridad aparece en la experiencia, no en la anticipación perfecta. Esperar saberlo todo antes de actuar es esperar algo que solo llega después. La indecisión se vuelve entonces una forma de perfeccionismo existencial. No basta con decidir. Hay que decidir impecablemente, sin margen de error, sin posibilidad de arrepentimiento. Y ese estándar convierte cualquier opción en insuficiente. Aceptar que una decisión puede ser correcta para ahora, y no para siempre, cambia radicalmente la relación con el acto de elegir. Reduce la presión. Devuelve movimiento. Permite avanzar con más honestidad. No porque elimine el miedo, sino porque lo vuelve manejable. Este error mental también se manifiesta como una necesidad constante de asegurarse de que una decisión es la correcta. Revisar una y otra vez. Dudar incluso después de elegir. Reabrir opciones cerradas. Vivir con un pie dentro y otro fuera. Y esa ambivalencia impide el compromiso real, incluso cuando la decisión ya se tomó. Comprometerte con una decisión no significa negar que podrías haber elegido otra cosa. Significa aceptar que elegiste esta, y darle una oportunidad real. La mente indecisa, en cambio, quiere mantener abiertas todas las puertas por si acaso. Y al hacerlo, no entra de lleno en ninguna habitación. Este error mental también tiene un impacto emocional fuerte. Genera culpa anticipada. Culpa por elegir algo que quizá no sea lo mejor. Culpa por cerrar posibilidades. Culpa por decepcionar versiones futuras imaginarias de ti. Y esa culpa, al no estar basada en hechos, sino en escenarios hipotéticos, es muy difícil de resolver. La vida real no se vive en hipótesis. Se vive en elecciones concretas. Y esas elecciones siempre son imperfectas. Pero son las únicas que permiten experiencia, aprendizaje y transformación. Aceptar que ninguna decisión viene con garantía de permanencia es un acto profundo de madurez. Significa confiar no en la decisión perfecta, sino en tu capacidad de revisarte, de cambiar, de ajustar el rumbo cuando sea necesario, de no quedar atrapado en una elección solo por orgullo o miedo al que dirán. Este recorrido no te invita a decidir a la ligera ni a ignorar las consecuencias. Te invita a soltar la fantasía de la decisión eterna. A permitirte elegir desde el presente, no desde un futuro idealizado que exige certezas imposibles. Porque hay una verdad que suele doler al principio, pero libera después. Muchas decisiones importantes no se eligen para siempre. Se eligen para ahora. Y ese ahora es suficiente para empezar a vivir de verdad. Si al escucharte aquí reconoces cuánto te pesa la idea de equivocarte para siempre, no te juzgues. Es una carga aprendida, pero también es una oportunidad. La oportunidad de elegir con menos presión, con más honestidad, con más humanidad. Hay un error mental que se disfraza de inteligencia, de previsión, de responsabilidad extrema, pero que en realidad mantiene a muchas personas atrapadas en la indecisión durante años. Es la creencia de que pensar suficiente puede reemplazar la experiencia. Que si anticipas todos los escenarios posibles, si imaginas cada consecuencia, si analizas cada bifurcación del camino, podrás evitar equivocarte. Y esa creencia, aunque seductora, es profundamente engañosa. La mente humana es muy hábil para simular futuros. Puede construir escenarios con gran detalle. Puede prever riesgos, pérdidas, obstáculos. Puede ensayar conversaciones, resultados, desenlaces. Y esa capacidad es útil hasta cierto punto. El problema aparece cuando se convierte en sustituto de la acción. Cuando pensar se vuelve una forma de no vivir. La indecisión sostenida suele apoyarse en este error, creer que más análisis traerá claridad definitiva. Pero llega un momento en el que el análisis deja de sumar información y empieza a generar ruido. Los escenarios se multiplican. Las variables se expanden. Las dudas se refinan.
y en lugar de acercarte a una decisión, te alejas de ella. Este error mental se manifiesta como una sensación constante de todavía no es suficiente. No he pensado lo suficiente. No he considerado todas las opciones. No he previsto todos los riesgos. Y como el futuro es infinito en posibilidades, nunca terminas de pensar. Siempre hay un escenario más que imaginar. Aquí hay algo importante que conviene decir con claridad. Ningún análisis puede anticipar cómo te sentirás realmente viviendo una decisión. Puedes imaginar, pero no experimentar. Puedes suponer, pero no saber. Y muchas decisiones importantes solo se comprenden desde dentro, no desde afuera. La mente indecisa suele confundir anticipación con preparación. Cree que imaginar escenarios futuros es una forma de estar listo. Pero muchas veces, esa anticipación no prepara, agota. Te expone mentalmente a problemas que aún no existen. Te hace vivir dificultades hipotéticas como si fueran reales. Y eso genera cansancio emocional antes incluso de haber empezado. Este error mental también se alimenta del miedo a la incertidumbre. Pensar parece dar control. Analizar parece reducir riesgo. Imaginar escenarios parece protegerte. Pero ese control es ilusorio. Porque la mayoría de las variables importantes de una decisión solo aparecen cuando ya estás en movimiento. Antes de eso, todo es suposición. Hay una paradoja aquí. Cuanto más intentas anticipar todo, menos tolerancia desarrollas para lo imprevisto. Te vuelves más frágil frente a la sorpresa, no más fuerte. Porque entrenas la mente para controlar, no para adaptarse. Y la vida no premia el control absoluto. Premia la capacidad de responder. Este error mental también se manifiesta como una sobrevaloración del pensamiento y una subvaloración de la experiencia. Creer que pensar bien es más seguro que hacer. Que imaginar es menos arriesgado que probar. Que analizar protege más que experimentar. Pero la experiencia no solo enseña, también regula. Te da información real sobre ti, no hipotética. Muchas personas indecisas viven agotadas mentalmente, pero con poca experiencia concreta en aquello que tanto analizan. Saben mucho en teoría. Han pensado 1000 veces que pasaría así, pero no han vivido casi nada de eso. Y esa distancia entre pensamiento y experiencia genera una sensación de irrealidad, como si la vida estuviera siempre un paso adelante. Este error mental también se refuerza con la ilusión de que el futuro es predecible, que si piensas lo suficiente, podrás evitar sorpresas. Pero la vida no funciona así. Incluso las decisiones mejor pensadas traen consecuencias inesperadas. Incluso los planes más cuidadosos se ven alterados. Y aprender a convivir con eso es parte de la madurez emocional. Cuando la mente cree que pensar puede evitar el error, se vuelve intolerante a la incertidumbre. Cualquier decisión que no pueda ser prevista al detalle se vive como peligrosa. Y como ninguna puede serlo, la indecisión se cronifica. Este error mental también afecta la relación con el cuerpo. Pensar en exceso desconecta de la señal corporal, de la intuición, de la sensación de esto resuena o esto no. No porque esas señales desaparezcan, sino porque quedan ahogadas bajo capas de análisis. Y cuando el cuerpo no es escuchado, la decisión pierde una fuente importante de información. La sobreanticipación también genera una forma particular de ansiedad, la ansiedad por escenarios no vividos. Sufres por cosas que no han ocurrido. Te preocupas por versiones futuras de ti que aún no existen. Y ese sufrimiento, al no tener un objeto concreto, es difícil de aliviar. Este error mental se manifiesta mucho en frases internas como, necesito pensarlo un poco más. Déjame ver qué pasaría si. Tengo que imaginar todas las posibilidades. Y aunque estas frases parecen responsables, muchas veces son solo una forma de retrasar el contacto con la experiencia real. Hay algo que la mente indecisa suele olvidar: pensar no reemplaza decidir. Son procesos distintos. Pensar prepara, hasta cierto punto. Decidir, en cambio, implica un salto. Un acto que no puede reducirse a cálculo. Y ese salto siempre implica incertidumbre. La experiencia, a diferencia del pensamiento, tiene una cualidad transformadora. Te cambia. Te enseña cosas que no podrías haber anticipado. Ajusta tu percepción. Reorganiza tus prioridades. El pensamiento, en cambio, tiende a girar sobre lo mismo si no se alimenta de experiencia nueva. Este error mental también se sostiene en una desconfianza profunda hacia la propia capacidad de adaptación. Como si, una vez tomada la decisión, ya no pudieras responder a lo que venga. Como si equivocarte fuera irreversible. Pero la realidad es que los seres humanos somos mucho más adaptables de lo que creemos. Aprendemos en movimiento. Ajustamos sobre la marcha. Y esa capacidad solo se desarrolla actuando, no imaginando.
La mente indecisa suele decir, si pienso lo suficiente, evitaré el error. Pero la vida responde de otra forma. Si actúas con conciencia, aprenderás incluso del error. Son filosofías opuestas. Una busca control. La otra, aprendizaje. Este error mental también se relaciona con una idealización de la claridad. Creer que, antes de decidir, deberías tener una imagen clara de todo. Pero muchas decisiones importantes se toman con claridad parcial, con información incompleta, con intuiciones imperfectas. Y esa imperfección no invalida la decisión. La hace humana. Pensar en exceso también crea una distancia emocional con la decisión. Te vuelves espectador de tu propia vida. Analizas como si no fueras tú quien va a vivir las consecuencias. Y esa distancia reduce el compromiso, porque comprometerte implica sentir, no solo pensar. La indecisión empieza a aflojar cuando aceptas algo fundamental. No puedes pensar tu camino hacia la certeza. Puedes pensarlo hacia la comprensión, pero no hacia la seguridad total. La seguridad, cuando llega, suele llegar después de haber actuado, no antes. Este recorrido no te invita a dejar de pensar ni a actuar sin reflexión. Te invita a reconocer cuando el pensamiento dejó de ser herramienta y se convirtió en refugio. Cuando analizar dejó de aclarar y empezó a confundir. Cuando anticipar dejó de preparar y empezó a desgastar. Hay una diferencia profunda entre pensar para decidir y pensar para no decidir. Y esa diferencia no siempre es evidente desde afuera. Se siente por dentro. Se siente en el cuerpo. En la energía. En la sensación de estancamiento o de movimiento. Si al escucharte aquí reconoces cuánto te refugias en el análisis, no te juzgues. Es una estrategia aprendida. Pero también es una oportunidad. La oportunidad de empezar a confiar menos en la fantasía del control mental y más en tu capacidad de aprender viviendo. Porque hay una verdad que libera cuando se integra. Ninguna cantidad de pensamiento puede reemplazar la experiencia de elegir. Y ninguna experiencia puede ocurrir mientras sigas imaginando en lugar de vivir. Hay un error mental especialmente silencioso que sostiene la indecisión durante años sin levantar sospechas, porque no se vive como pasividad, sino como espera responsable. Es la tendencia a delegar las decisiones importantes al contexto, a otras personas o a un supuesto momento adecuado que siempre parece estar un poco más adelante. No se siente como renuncia al control. Se siente como paciencia. Pero en el fondo, es una cesión constante de poder personal. Este error no aparece como una negativa explícita a decidir. Aparece como una frase interna muy común. Cuando las cosas estén más claras, cuando tenga más estabilidad, cuando alguien me confirme, cuando el contexto mejore, cuando sea el momento correcto. Y mientras tanto, la decisión queda suspendida, no porque no importe, sino porque se ha colocado fuera de tu alcance inmediato. Delegar la decisión al contexto es una forma de alivio temporal. Te libera del peso de elegir. Te permite decirte que no depende de ti, que aún no están dadas las condiciones, que no sería justo decidir ahora. Y ese alivio se siente real. El problema es que, con el tiempo, ese alivio se convierte en frustración crónica. Porque el contexto rara vez se vuelve perfecto. Siempre hay algo que falta, algo que ajustar, algo que esperar. Y mientras esperas, tu vida queda en pausa, pero tu energía emocional sigue gastándose. No estás descansando. Estás conteniéndote. Este error mental suele estar muy ligado a historias donde decidir en solitario fue castigado, donde elegir por cuenta propia fue visto como egoísmo, impulsividad o deslealtad. En esos casos, la mente aprende que es más seguro esperar señales externas que asumir la autoría de una decisión. Así, la responsabilidad se diluye y el riesgo emocional parece menor. Delegar decisiones a otras personas también puede tomar formas sutiles. Buscar constantemente opiniones. Esperar aprobación implícita. Ajustar lo que deseas según la reacción de otros. Decir voy a ver qué opina tal persona una y otra vez, no para escuchar, sino para evitar sentirte solo con la elección. El problema no es escuchar a otros. El problema es usar esa escucha como sustituto de tu propia decisión. Cuando haces eso, algo dentro se apaga. Empiezas a sentir que tu criterio no es suficiente, que necesitas permiso, que alguien más debe validar lo que tú aún no te animas a sostener. Este error mental también se manifiesta como una confianza excesiva en el momento adecuado. Como si existiera un punto exacto en el tiempo donde decidir se volverá fácil, claro y seguro. Pero ese momento ideal rara vez llega. Porque no depende solo del contexto. Depende de tu disposición interna a asumir incomodidad. Esperar el momento adecuado muchas veces es esperar no sentir miedo. Esperar no dudar. Esperar no perder nada. Y como esas condiciones no se cumplen, la espera se prolonga indefinidamente.
Hay algo importante que conviene decir con claridad: el contexto nunca decide por ti sin consecuencias. Cuando no decides, el contexto decide igual. Decide por desgaste, por cierre de opciones, por oportunidades que pasan, por relaciones que cambian, por caminos que se vuelven menos accesibles con el tiempo. No decidir no te deja neutral. Te deja en manos de fuerzas que no controlas. Y aunque eso parezca más seguro, en realidad te vuelve más vulnerable. Porque pierdes agencia, pierdes dirección, pierdes la sensación de estar participando activamente en tu propia vida. Este error mental también se apoya en una confusión profunda entre responsabilidad y control. Creer que ser responsable es esperar a que todo esté alineado. Pero la responsabilidad real no consiste en eliminar la incertidumbre, sino en asumirla. En decir: no tengo todas las condiciones, pero elijo moverme igual. Delegar decisiones al contexto suele venir acompañado de una narrativa muy razonable: no quiero forzar nada. Pero hay una diferencia enorme entre no forzar y no elegir. No forzar es respetar tus tiempos. No elegir es renunciar a ellos. Este error mental también afecta la relación con el deseo. Cuando delegas, tu deseo pierde voz. Se vuelve secundario frente a las circunstancias. Empiezas a decirte que lo que quieres no es tan importante como lo que es posible ahora. Y con el tiempo, dejas de saber con claridad qué quieres realmente. La indecisión sostenida suele venir acompañada de una sensación de desconexión interna. No sabes bien hacia dónde vas. No porque no tengas deseos, sino porque los has pospuesto tanto que dejaron de sentirse urgentes. Y esa desconexión genera apatía, confusión y, en algunos casos, tristeza sin causa aparente. Este error mental también se refuerza con la idea de que decidir implica cargar con toda la responsabilidad si algo sale mal. Entonces la mente busca diluir esa carga compartiéndola con el contexto o con otros. Si algo falla, no fue mi decisión, fue lo que se pudo hacer. Pero esa protección tiene un costo. También diluye la satisfacción cuando algo sale bien. Cuando no te reconoces como autor de tus decisiones, tampoco te reconoces como autor de tus avances. La vida empieza a sentirse como algo que te ocurre, no como algo que construyes. Y esa sensación de pasividad genera resentimiento interno, incluso cuando no sabes hacia quién dirigirlo. Este error mental se manifiesta mucho en decisiones que implican cambio. Cambiar de rumbo. Cerrar etapas. Decir no. Empezar algo nuevo. Y cada vez que el contexto no es ideal, se pospone. Pero el contexto rara vez será ideal para cambiar. El cambio, por definición, desordena. Hay una verdad incómoda aquí: muchas decisiones importantes se toman en contextos imperfectos. Con dudas, con miedo, con limitaciones reales. Esperar a que todo esté alineado es esperar una vida sin fricción. Y esa vida no existe. Delegar la decisión al contexto también evita algo más profundo: el encuentro contigo mismo. Porque cuando decides, te ves. Ves tus prioridades, tus valores, tus límites. Ves lo que estás dispuesto a perder y lo que no. Y ese encuentro puede ser confrontativo. A veces preferimos no verlo. Este error mental también se sostiene en la fantasía de que alguien más sabrá mejor que tú. Que el tiempo traerá claridad por sí solo. Que una señal externa resolverá el dilema. Pero el tiempo, sin acción, no trae claridad. Trae habituación. Te acostumbras a no elegir. Y esa costumbre se vuelve difícil de romper. La indecisión empieza a ceder cuando reconoces que nadie va a venir a decidir por ti de una forma que te deje en paz. Pueden influir, pueden aconsejar, pueden acompañar. Pero la elección final siempre te pertenece. Y asumir eso es incómodo, pero liberador. Este recorrido no te pide que tomes decisiones aislándote del mundo ni ignorando el contexto. Te pide que dejes de usar el contexto como excusa para no elegir. Que reconozcas cuando estás esperando una autorización que no llegará. Cuando estás cediendo tu poder para evitar sentir miedo. Hay una diferencia profunda entre respetar tus tiempos y postergar tu vida. Y esa diferencia no siempre se nota desde afuera. Se siente por dentro. Se siente como estancamiento o como movimiento contenido. Si al escucharte aquí reconoces cuánto has delegado decisiones importantes al entorno, no te juzgues. Es una estrategia aprendida, pero también es una puerta. La puerta a recuperar agencia. A decir: no todo está listo, pero yo sí puedo elegir. Porque hay una verdad que transforma cuando se integra: el momento adecuado no aparece antes de decidir. Aparece después, cuando te comprometes con un camino y empiezas a caminarlo. Llegados a este punto, algo empieza a volverse evidente, aunque quizá todavía no tenga nombre. La indecisión no es un defecto de carácter ni una falla de inteligencia.
Tampoco es simple falta de voluntad. Es una relación específica con la incertidumbre, con el error y con la responsabilidad de vivir. Y mientras no cambie esa relación, ningún consejo práctico será suficiente. Durante todo este recorrido hemos visto cómo ciertos errores mentales se encadenan entre sí. No aparecen aislados. Se refuerzan mutuamente. El miedo disfrazado de prudencia alimenta la fantasía de la opción perfecta. Esa fantasía se apoya en la espera de seguridad emocional. La espera se vuelve exigencia de decisiones para siempre. Esa exigencia empuja al sobreanálisis. El sobreanálisis facilita delegar al contexto. Y así, la indecisión se convierte en un sistema completo, coherente, difícil de cuestionar desde dentro. Por eso muchas personas sienten que hacen todo bien y aún así no avanzan. Porque cada error mental parece razonable por separado. El problema no es uno, es la suma. Y esa suma crea una prisión invisible donde la vida se vive en modo potencial, no en modo real. Aquí aparece una pregunta clave que cambia el eje del problema. No es, ¿qué decisión debería tomar? Es, ¿desde qué lugar estoy decidiendo? Porque decidir desde la búsqueda de certeza absoluta produce parálisis. Decidir desde la fantasía de no perder produce espera. Decidir desde la delegación produce desconexión. Pero decidir desde la responsabilidad emocional produce movimiento, incluso con miedo. Responsabilidad emocional no significa exigirte resultados perfectos. Significa reconocer que tú eres quien vive las consecuencias de no decidir. Que la postergación también tiene costos. Que el estancamiento no es neutral. Y que nadie más puede elegir por ti sin que algo se rompa por dentro. Cuando alguien empieza a cambiar su relación con la indecisión, no lo hace tomando decisiones gigantes de inmediato. Lo hace cambiando el marco interno desde el cual decide. Deja de preguntarse ¿y si me equivoco? Y empieza a preguntarse ¿qué pasa si sigo sin elegir? Deja de esperar sentirse seguro y empieza a preguntarse si puede sostener la incomodidad. Deja de buscar la opción perfecta y empieza a buscar una opción honesta. Este cambio es sutil, pero profundo. Porque traslada el foco desde el resultado hacia la relación contigo mismo. Ya no se trata de elegir bien para siempre. Se trata de elegir con integridad ahora. De elegir algo que pueda sostener emocionalmente, incluso si luego necesita ajustes. La indecisión pierde fuerza cuando aceptas algo que suele resistirse. No hay decisiones sin riesgo, pero sí hay decisiones sin autoabandono. Y la diferencia entre una y otra no está en la opción elegida, sino en cómo te acompañas después. Muchas personas creen que la indecisión se resolverá cuando encuentren la decisión correcta. Pero en realidad, se resuelve cuando desarrollan la capacidad de sostener una decisión imperfecta sin destruirse por ello. Esa capacidad no se piensa. Se entrena viviendo. Aquí es importante aclarar algo. Decidir desde la responsabilidad emocional no significa decidir rápido. Significa decidir sin usar el miedo como excusa. Significa reconocer cuando el análisis ya no aporta y cuando se ha convertido en refugio. Significa aceptar que la claridad total es un mito, pero la coherencia interna es alcanzable. Coherencia interna no es certeza. Es alineación. Es sentir que, aunque tengas dudas, estás siendo honesto contigo. Que no estás traicionando algo esencial solo para evitar incomodidad. Que no estás postergando tu vida esperando una señal que nunca llega. Cuando decides desde ese lugar, algo cambia en la experiencia emocional. El miedo no desaparece, pero se vuelve más manejable. La ansiedad no se va, pero deja de ser paralizante. Porque ahora sabes que no estás esperando una condición imposible. Estás asumiendo una responsabilidad posible. Este punto es clave. La indecisión no se rompe eliminando el miedo, sino dejando de obedecerlo automáticamente. El miedo no es un enemigo. Es una señal de que algo importa. Pero cuando se convierte en el criterio principal para decidir, te roba la vida. Integrar todo lo anterior implica aceptar que decidir es una habilidad emocional, no solo cognitiva. No basta con pensar bien. Hay que tolerar la incomodidad que viene con elegir. Hay que permitir que la experiencia te enseñe lo que el análisis no puede. Hay que aceptar que algunas respuestas solo aparecen después de actuar. Este cambio también implica revisar la relación con el error. Mientras veas el error como una amenaza a tu identidad, evitarás decidir. Cuando empiezas a verlo como parte del proceso, la decisión deja de ser un juicio final y se convierte en un paso más. No se trata de romantizar el error ni de actuar sin conciencia. Se trata de dejar de exigir perfección como condición para vivir. De aceptar que aprenderás cosas valiosas incluso de decisiones que luego ajustarás. La indecisión se sostiene cuando confundes equivocarte con fracasar. Pero equivocarte no es fracasar. Fracasar es quedarte inmóvil por miedo a equivocarte. Fracasar es vivir una vida aplazada esperando sentirte listo.
Integrar este recorrido también implica asumir algo incómodo. Nadie te debe claridad. Nadie te debe garantías. Nadie te debe el momento perfecto. La vida no funciona como una prueba que debes aprobar antes de poder participar. Participas eligiendo, incluso cuando no sabes todo. Cuando alguien empieza a decidir desde este lugar, no se vuelve impulsivo. Se vuelve presente. Empieza a escuchar más finamente que desea ahora, no que debería desear según escenarios futuros imaginados. Empieza a distinguir entre miedo real y miedo anticipado. Empieza a confiar más en su capacidad de adaptación que en su capacidad de control. Este tipo de decisión no elimina la ambivalencia. La integra. Permite sentir tristeza por lo que se deja atrás sin usarla como freno. Permite sentir miedo sin convertirlo en orden. Permite sentir duda sin convertirla en parálisis. La indecisión empieza a perder poder cuando dejas de exigirle a la decisión algo que no puede darte: certeza emocional total, garantía de permanencia, ausencia de pérdida. Y empiezas a pedirte a ti algo distinto: presencia, honestidad y responsabilidad. Responsabilidad no como carga pesada, sino como acto de respeto hacia tu propia vida. Respeto por tu tiempo. Respeto por tu energía. Respeto por tus deseos. Respeto por la posibilidad de aprender viviendo, no solo pensando. Este recorrido no te pide que decidas ahora mismo algo concreto. Te pide que observes desde dónde estás decidiendo. Que reconozcas cuando un error mental toma el mando. Que empieces a desarmar la idea de que no decidir es más seguro que decidir. Porque hay una verdad que suele aparecer tarde, cuando ya se han perdido oportunidades importantes. La indecisión no te protegió. Solo te retrasó. Y ese retraso no siempre se puede recuperar. Integrar todo esto no es un acto intelectual. Es un cambio de postura interna. Un paso hacia adelante, incluso con miedo. Un elijo esto ahora sin prometerte que será para siempre. Un compromiso con la experiencia, no con la perfección. Cuando ese cambio ocurre, la vida empieza a sentirse más viva. No porque todo se ordene de inmediato, sino porque recuperas algo esencial: la sensación de estar participando activamente en tu propia historia. Y desde ahí, decidir deja de ser una amenaza constante para convertirse en lo que siempre fue: una forma de vivir. Llegar al final de este recorrido no significa que la indecisión desaparezca de forma mágica. Significa algo más realista y, a la vez, más poderoso. Ahora puedes reconocerla cuando aparece, entender desde dónde nace y decidir qué hacer con ella. Y esa capacidad cambia por completo la relación que tienes con tus decisiones, incluso antes de que tomes una sola. Hay un punto importante que conviene nombrar con honestidad. La indecisión no se supera tomando la gran decisión correcta. Se transforma cuando cambias la forma en que te posicionas frente a la vida. Cuando dejas de verte como alguien que debe acertar para merecer avanzar y empiezas a verte como alguien que puede aprender viviendo. Durante todo este recorrido, hemos visto que la indecisión se sostiene sobre una promesa falsa. La promesa de que, si esperas lo suficiente, evitarás el dolor. Evitarás el error. Evitarás la pérdida. Evitarás el arrepentimiento. Pero esa promesa nunca se cumple del todo. El dolor no desaparece por no decidir. Solo cambia de forma. Se vuelve más silencioso, más difuso, más prolongado. El dolor de decidir es agudo y concreto. El dolor de no decidir es crónico y desgastante. Y aunque el primero asusta más, el segundo consume lentamente la energía vital, la autoestima y la sensación de sentido. Cuando alguien empieza a decidir de una forma más consciente, no lo hace porque ya no tenga miedo. Lo hace porque reconoce que el miedo no es un criterio suficiente para vivir. Aprende a convivir con él sin entregarle el volante. Aprende a escucharlo sin obedecerlo ciegamente. Aquí aparece una idea central que cambia todo. Decidir no es eliminar la duda, es elegir a pesar de ella. No desde la impulsividad, sino desde la responsabilidad emocional. Desde la disposición a sostener lo que venga después. Muchas personas esperan que decidir les traiga alivio inmediato. A veces ocurre, pero muchas veces no. A veces, después de decidir, aparece más ansiedad, más inseguridad, más preguntas. Y eso no significa que te equivocaste. Significa que entraste en territorio nuevo. Y lo nuevo siempre activa al sistema. Lo que marca la diferencia no es lo que sientes justo después de decidir, sino cómo te acompañas en ese proceso. Si te atacas por dudar, refuerzas la indecisión. Si te exiges certeza inmediata, vuelves a la parálisis. Sí. En cambio, te sostienes con honestidad, algo se estabiliza con el tiempo. La indecisión pierde poder cuando dejas de usarla como refugio. Porque, en el fondo, la indecisión protege algo. Te protege de la exposición. De mostrarte. De comprometerte.
de hacer visible quién eres y qué eliges. Y elegir implica quedar expuesto al juicio, al error, a la pérdida. Pero hay algo que rara vez se dice con claridad: no elegir también te expone. Te expone a una vida que se siente incompleta. Te expone a la frustración de saber que podrías haber intentado algo y no lo hiciste. Te expone a un arrepentimiento silencioso que no tiene fecha de cierre. Este recorrido no te invita a convertirte en alguien que decide todo sin pensar. Te invita a convertirte en alguien que decide sin esconderse detrás del análisis infinito. Que piensa lo necesario y luego se mueve. Que reconoce el miedo y aún así elige. Hay una diferencia profunda entre equivocarte eligiendo y traicionarte no eligiendo. Equivocarte puede doler, pero te mantiene en movimiento. Traicionarte te deja estancado, aunque todo parezca en orden desde afuera. A esta altura, quizá notes algo importante. La indecisión no se rompe con fuerza de voluntad, sino con honestidad emocional. Honestidad para reconocer cuando estás esperando una condición imposible. Honestidad para admitir que estás evitando perder algo. Honestidad para aceptar que ninguna decisión vendrá con garantías totales. Decidir de una forma más madura implica cambiar la pregunta central. Ya no es, ¿y si me equivoco? Es, ¿qué pasa con mi vida si sigo esperando? Ya no es, ¿y si pierdo algo? Es, ¿qué estoy perdiendo ahora por no elegir? Ese cambio de enfoque no elimina el miedo, pero lo pone en perspectiva. También implica aceptar que muchas decisiones importantes no se sienten heroicas. No vienen acompañadas de una epifanía. A veces se sienten torpes, incómodas, imperfectas. Y aún así, son el inicio de algo real. La vida no se vive desde la certeza, se vive desde el compromiso. Compromiso con un camino, sabiendo que podrás ajustarlo. Compromiso con una elección, sabiendo que no será perfecta. Compromiso contigo, incluso cuando dudes. Hay algo profundamente liberador en asumir que no necesitas tener razón para avanzar. Que no necesitas garantías para empezar. Que no necesitas eliminar el miedo para vivir. Solo necesitas decidir no seguir postergándote. Cuando alguien integra esto de verdad, la relación con las decisiones cambia. Dejan de sentirse como juicios finales sobre tu valor y empiezan a sentirse como pasos. Pasos que se pueden revisar. Pasos que se pueden corregir. Pasos que te llevan a experiencia real. Este cambio también transforma la relación con el tiempo. Dejas de vivir esperando el momento perfecto y empiezas a vivir respondiendo al momento presente. No porque sea ideal, sino porque es el único disponible. La indecisión suele decir: cuando esté listo. La vida responde: te volverás más listo caminando. Y ese aprendizaje no se puede acelerar con pensamiento. Solo ocurre en movimiento. Si hay algo que este recorrido busca dejarte, no es una lista de decisiones que debes tomar. Es una postura interna distinta. Una forma más honesta y valiente de relacionarte con el acto de elegir. No desde la exigencia de perfección, sino desde la responsabilidad de vivir. Decidir no garantiza éxito. No garantiza ausencia de dolor. No garantiza que todo salga como esperas. Pero garantiza algo esencial: que tu vida no quede suspendida esperando una versión ideal de ti que nunca llega. Y quizá eso sea lo más importante de todo. Entender que la vida no te pide que elijas bien. Te pide que elijas. Que te equivoques. Que ajustes. Que aprendas. Que participes. Porque al final, la indecisión no es solo un problema de decisiones. Es un problema de relación con la vida. Y cuando esa relación cambia, las decisiones dejan de ser una amenaza constante para convertirse en lo que siempre fueron: una forma de estar vivo.